Buenas tardes. Julio es el mes de la peruanidad y este mes de julio celebramos 200 años de historia republicana. Para mí es un honor y un placer presentar a un invitado muy especial, el embajador Juan Álvarez Vita. Este programa tratará sobre el libertador que vino del sur, don José de San Martín, y la peruanidad. Juan, buenas. Buenas tardes, Coco. ¿Cómo te va? Muy bien, Juan. Gracias por acoger al programa En Busca de la Memoria en esta hermosa casa que tienes. Esta casa que siempre ha sido tuya, como recordarás. Muchas gracias. Y ahora con tus hijos que están tan grandes, pues también. Muchas gracias, Juan. Don José San Martín nació en Yapeyú, Argentina, provincia de Corrientes. Yapeyú es una palabra guaraní que significa fruta madura. Él vive hasta los 6 años y conjuntamente con su padre y su madre retornan a la península ibérica. Se enrola a los 11 años al ejército realista. Es entrenado como soldado del ejército del rey. Pero luego él tiene un cambio. Él comienza a visualizar las ideas de la Ilustración. Cuéntanos, ¿cómo fue ese cambio y por qué? Bueno, el asunto es un poco más complicado. Es cierto que él nació en un territorio que hoy es Argentina, pero en la época en la que él nace, Yapeyú formaba parte del virreinato del Perú. O sea, nosotros deberíamos considerarlo también como un peruano nacido en nuestro territorio. Lo que pasa es que los historiadores a veces van contando la historia de conformidad con los países del cual tienen algún vínculo, ¿no? Principalmente la nacionalidad. Ahora, él se fue muy temprano a España y tenía mucho contacto con peninsulares de Andalucía. Y es por eso que los cronistas de la época allá en Buenos Aires decían que él hablaba con un marcado acento andaluz, ¿no? Un detalle que también es importante destacarlo ahí en su vida. Al igual que muchas personas, él tuvo contacto con las logias masónicas, ¿no? Que produjeron una situación de cambio bastante fuerte y en muy pocos años. Esto también ha motivado el recelo de algunos sectores de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Con respecto no solamente a él, sino a los próceres de la independencia. Cuando el gobierno argentino decidió repatriar sus restos, porque él había muerto en Francia, y enterrarlos en la catedral, hubo un detalle que es poco conocido. Un masón no podía estar en un espacio santo, como puede ser una iglesia, en este caso la Catedral de Buenos Aires. Como tú habrás visto en tus visitas a Buenos Aires, el cuerpo está en un cenotafio al interior de la catedral. Buscaron una solución salomónica. El perímetro que ocupa el sepulcro fue desacralizado para que no chocara con la legislación en aquel entonces vigente por parte de la Iglesia, ¿no? Qué interesante. Yo creo que el punto de partida de todos estos movimientos independentistas, de ese cambio de estructura de poder, comienza con la Revolución Francesa de 1789 y la Declaración de los Derechos y Deberes, ¿no?, del hombre ciudadano, que hemos hablado tantas veces contigo. Así es. Ese es el proceso que toma mucha fuerza con la Revolución Francesa, pero son principios y creencias anteriores a la Revolución Francesa. O sea, preciso esto porque
no sería justo entender que esas ideas nacieron con la revolución. Más bien, la revolución fue una consecuencia de la circulación. De un proceso de conceptualización de los derechos. Pero hay un momento, digamos, parto de la Revolución Francesa que abre justamente estas ideas de la Ilustración, y posteriormente hay un hecho muy interesante donde participó el joven capitán don José de San Martín en el bando de los realistas, cuando los franceses invaden España y el hermano de Napoleón, llamado Pepe Botella, se queda como rey. Pero San Martín luchó por las fuerzas españolas, sobre todo las del sur, las de Andalucía, porque como sabemos, la parte del sur no fue tomada por los franceses. Y ahí hay un hecho muy importante, la Constitución de Cádiz. ¿Qué nos puede decir sobre esta Constitución de Cádiz, o también llamada Constitución de la Pepa? La Constitución llamada la Pepa, y muchas veces la gente pregunta, ¿y por qué se llamaba la Pepa? ¿No? Porque fue promulgada el día de San José. Y se hizo tan famosa esa Constitución que había una frase que sobrevivió aquí en Lima hasta 1860, de viva la Pepa, o sea, viva el caos, viva la libertad, ¿no? Ahora somos libres. Esa voz todavía se oye en los países del Río de la Plata, ¿no? En Argentina, Uruguay y Paraguay. Aquí en Lima desapareció por completo. Ahora, esa Constitución, que es la primera Constitución que rigió no solamente en España, sino en el Perú y todo lo que constituía Hispanoamérica, ¿no? Los países que conformaban el Imperio Español, y una serie de reinos en los cuales estaba el Perú, al mando de un virrey. Entonces hay que precisar también algunas cosas. Se dice que el Perú no fue una colonia, sino un virreinato. Eso es cierto, pero hay una etapa entre la conquista y el momento en que se declara virreinato. A ese pequeño periodo de la historia peruana podría decirse que fue la colonia, pero mayoritariamente hemos sido un reino comandado por un virrey, ¿no? Ese es algo que nos diferencia también de otros países, ¿no? Había así también el virreinato de México, conocido también como el de Nueva España, y luego se crearon dos virreinatos más, el de Buenos Aires y el de Santa Fe de Bogotá. Juan, en esa todavía actuación de San Martín en favor, digamos, del rey, de la defensa de España contra los franceses, él luego asume una posición distinta, viene a América y ya se engancha con las ideas de la famosa logia Lautaro, que tú has comentado, porque es cierto, San Martín era masón, él fue masón, sobre todo por esta llamada logia Lautaro, de acuerdo, tiene vínculo con muchos otros también hombres vinculados a los movimientos independentistas. Y llega a la Argentina y hay una batalla, la batalla de San Lorenzo, donde él es victorioso, y posteriormente va, digamos, a Mendoza, ¿de acuerdo? Es gobernador de Mendoza. No solamente yo considero que San Martín es un gran estratega militar, sino fue también hombre político. Y en Plumeríos, que era el cuartel de él, comienza a formar el llamado Ejército de los Andes. ¿Cuál es tu opinión de San Martín como político, como estratega militar? Bueno, tú has utilizado una palabra que me parece que podría servir de base a lo que te voy a responder. Era un buen hombre, un buen esposo y un buen padre. Ahora, en los últimos años, un enorme grupo de historiadores peruanos hemos empezado, digo hemos porque yo también soy historiador, ¿no?, a reflexionar mucho en la etapa de la independencia. ¿Por qué se da esa independencia? Fue porque se intentó
ya que en España no se podía hacer nada porque al final, después de la promulgación de la Constitución de Cádiz, hubo y el rey Fernando VII, que estaba preso en Bayona, regresa con ayuda del pueblo español y recobra el trono. Pero Fernando VII ha sido quizás el más conservador de todos los monarcas que había en esa época. Lo primero que hace fue derogar la Constitución de Cádiz. Él no se imaginó lo que podía pasar. Ahí viene la sublevación de Del Riego en España contra las medidas que estaba tomando el rey Fernando VII. Entonces, ¿qué quedaba a aquellos grupos de personas que se habían vuelto liberales, pero que no tenían posibilidad de hacer nada a favor de eso en el territorio peninsular? Entonces, ¿dónde está el resto de lo que vendría a ser la España de los dos hemisferios, como se decía en esa época? Entonces vinieron aquí a implantar sus ideas en América. No hubo en un primer momento un sentimiento de independencia. Las juntas de gobierno que se crearon en diferentes países sudamericanos tuvieron por objeto reconocer la autoridad real, ¿no? Ahora, esto puede parecer, pues, que yo estoy contando una historia distinta de la que la mayoría de la gente piensa, y es así. Por ejemplo, lo que ocurrió en Tacna con el prócer Francisco de Sela y Arizaga, que se dice ese fue el primer grito de libertad en el Perú. En el museo de Sela, que está en Tacna, hay un manuscrito de puño y letra del propio Sela, donde dice: espero que nuestro bien amado rey don Fernando VII, ¿no?, recobre la libertad para la felicidad de todos. Entonces, ya de ahí a amarrar una historia completamente distinta, eso se llama ya interpretar y falsificar. Porque luego aparece como un personaje que dio el primer grito de libertad. Sí, era un grito de libertad, pero no referido solamente al Perú, era al conjunto de los países hispánicos, incluido España también. De ahí viene también la costumbre de muchos historiadores de plagiar libros enteros, ¿no? Cambian un párrafo, mueven el otro, sustituyen 3 palabras, ¿no?, y luego sale una historia inventada, ¿no? Y eso es, pues, muy nefasto también para el propio sentimiento de nacionalidad que los peruanos debemos tener. Yo recuerdo en el colegio siempre se nos hablaba de que la independencia del Perú tenía que ser reconocida como un acto propio de los peruanos, ¿no? Y no ha sido así. Hoy día ya se reconoce que los peruanos no eran en su gran mayoría partidarios de la independencia. Tenemos que hacer un corte. Hacemos un corte y regresamos con ese tema tan interesante ya cuando San Martín llega acá al Perú. Regresamos. Seguimos con el programa En Busca de la Memoria y quería comentarte, Juan, que San Martín, luego que, bueno, triunfa en Chacabuco y Maipú, en Chile, él sabía que para consolidar la independencia de los pueblos de América tenía que llegar a Lima. Lima, capital del virreinato, sede central
de los españoles. Arma un ejército de 4.000 hombres por mar, llega a Lima, no hay ninguna batalla, rodea Lima estratégicamente, entra a la ciudad, bueno, y el 28 de julio de 1821 declara la independencia del Perú. Posteriormente había que generar las bases de la nueva república. Y él plantea una, digamos, monarquía republicana muy criticada por muchos sectores. Es más, a mí me parece que es un hecho falso que le atribuyen o le querían atribuir que él quería ser rey, cuando él por sus mismas calidades personales, yo creo que jamás se le cruzó en la cabeza ser rey del Perú. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, hay que considerar que él era monárquico y de convicciones monárquicas. Esto refuerza lo que dije hace unos minutos también, ¿no? ¿Por qué es que se produce esa separación de América con la península ibérica? La idea de San Martín de hacer una monarquía en el Perú podía también atraer a las altas clases de Lima, ¿no? A los títulos de Castilla, como se denominaba en ese tiempo. El reino de Castilla. Hay un detalle muy interesante que la mayoría no ve o no quiere ver. En el acta de la Declaración de la Independencia, que fue redactada por Manuel Pérez de Tudela. Que es un antepasado tuyo, José Paso. Así es, sí. Y tienes una pluma, que no sabemos si es con la que se firmó la independencia, pero es una pluma de él. Sí, es una pluma que le perteneció a él. Ahora, no hay ningún documento que diga esta pluma fue utilizada para redactar el acta de la independencia. Yo cuando hablo de esa pluma que yo tengo, cumplo con ser honesto y decir, esto le perteneció a él. Y nada más. Yo no estaría en condiciones de lanzar mitos, ¿no? Porque después se van transformando. Pero vamos al detalle. Ibas a enseñar un detalle sobre el acta de independencia, que me parece muy interesante. En esa acta, él dice, en la presencia del arzobispo de Lima, etc., los alcaldes, los regidores y los títulos de Castilla. Yo ahí veo detrás de eso el pensamiento de San Martín. Poner a los títulos de Castilla en el acta de la independencia, que no fue el 28 de julio, fue en una sesión solemne en el Cabildo de Lima, el día 15 de julio, que es la fecha del acta de la independencia. Qué buen dato. Sí. Y aquí tendríamos que mencionar que esa referencia a esos títulos de Castilla, como decía, para mí fue un pedido que San Martín tenía que haberle hecho a Pérez de Tudela, porque el prócer Pérez de Tudela, hasta donde se sabe, no tenía ideas monárquicas, sino más bien fue uno de los más ardorosos republicanos. Entonces, ese detalle puede servir para interpretaciones posteriores de las razones de la independencia del Perú. Lima era la ciudad más rica que tuvo el Imperio Español en esta parte. Y el Callao también era muy rico, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de un historiador argentino, las cosas pueden verse de otra manera. Durante casi todo el virreinato, el monopolio comercial entre España y América del Sur era el Callao. Eso dejaba mucho dinero. Era una nobleza mucho más rica que la que se podía encontrar en España mismo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ideológico, esto tenemos que replantearlo, conversar más en los historiadores para llegar a una visión que se asemeje más a lo que realmente ocurrió ahí. Ahora, lo curioso es que en el imaginario popular que ha sido creado
muy posteriormente al 28 de julio. Por ejemplo, en la Quinta de los Libertadores, que está en Magdalena Vieja, que se conoce también como la Quinta de los Virreyes, porque ahí iban a pasar el verano. Hay un cuadro del pintor Lepiani donde aparece la proclamación de la independencia. Están los balcones de la municipalidad, está San Martín, está el arzobispo de Lima, otras autoridades con los vestidos que se utilizaban en esa época. Y se ve la Plaza Mayor repleta de gente. Eso es imposible. La Plaza Mayor o Plaza de Armas se llenó por primera vez en la década de 1920, por ahí. Sin embargo, influidos por un fervor patriótico, se creó todo ese escenario. Ningún periódico de los que se editaban en Lima informó de que había habido una proclamación de la independencia ni nada por el estilo. Entonces hay que regresar y decir las cosas como son. De lo contrario, estamos educando mal a la mayoría de la población peruana. Y hoy día hay una carencia de conocimientos históricos en la mayor parte de la juventud, porque cambiaron en un momento dado los planes de educación y la historia del Perú se reduce pues a 5 páginas, ¿no? Eso no corresponde a la Tenemos vieja que terminar tradición. ese segundo bloque y te voy a hacer una última pregunta. Militarmente él no tenía un ejército para combatir al ejército realista, que estaba mucho más equipado, mucho más numeroso. Y va a Guayaquil. Guayaquil era un puerto peruano, como sabemos en aquella época. Y en Guayaquil tiene un encuentro con Bolívar, que fue un encuentro secreto. Y en este encuentro, al parecer, Bolívar no le da su apoyo a San Martín. Y ahí surgen las dos figuras, la de este hombre, el que vino del sur, el libertador que vino del sur, y el otro que vino del norte. Uno que dice, ok, yo me retiro, deja la gloria, deja todo, viene a Lima, en septiembre de 1822, se despide del Congreso, hace una carta de despedida y toma un bergantín que lo lleva finalmente a Valparaíso, de Valparaíso lo mula, llega nuevamente a Mendoza. Desaparece la vía pública San Martín. ¿Cuál es tu opinión de este encuentro de San Martín y de Bolívar en Guayaquil? ¿Qué significa para la historia? ¿Qué lectura podemos tener para la historia? Bueno, una lectura que se puede hacer de eso es partiendo de la base que todos son conjeturas de lo que conversaron en Guayaquil. No se levantó ningún acta, no se mencionó en ningún documento qué es lo que habían hablado. Entonces, por deducción, se dice, ¿no?, que San Martín no pudo convencer a Bolívar de la necesidad de establecer una monarquía en el Perú. Y la otra es que él entendió que ya había cumplido con su misión de haber hecho lo que podía hacerse. Y la otra posibilidad, que todos son suposiciones, interpretaciones, es que San Martín interpretó que no había espacio para los dos y él se retira para que dejara el camino abierto. Pero sobre esto no hay más que eso. Pero voy a tomar una palabra tuya que has mencionado en esta entrevista. Fue un gran hombre y un buen hombre. Y con esto hacemos el segundo corte y regresamos en un tiempito. Gracias. Hace muchos años yo te dije el Perú es un país joven y tú me corregiste. No, pues es un país joven, es un país milenario y caral y estas culturas anteriores a las preincas y las preincas y los incas que fueron la síntesis y todo esto demuestran que somos un país milenario, muy antiguo, una suma de culturas. Y hay conceptos que debemos de entenderlos mejor. Y te cuento algo. Nuestro alcalde, Alberto Tejada, inaugura una alameda llamada Alameda de la Peruanidad.
Tú tienes un libro sobre peruanismos. ¿Qué definición o qué podríamos decirnos sobre un término tan importante para todos los peruanos que se llama peruanidad? Bueno, sí. Cuando empecé a hacer investigaciones lingüísticas, me sorprendió verificar que la palabra peruanidad no figuraba en el diccionario oficial de la Real Academia de la Lengua. Y dije, bueno, existe argentinidad por la cultura argentina. Existe hispanidad, que ahí comprende no solo a España, sino a todos los países que tenemos una considerable porción de nuestra formación como Estado, que es de origen español, es algo que no se puede negar. Existe valencialidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no habían incluido a la palabra peruanidad? Escribí un artículo en El Comercio sobre ese tema. Yo leí. Y realmente ahí yo hago una invocación para que la Academia Peruana de la Lengua haga incluir ese peruanismo que es vital, ¿no? Y yo llevé un ejemplar de mi diccionario y lo entregué ahí a la Real Academia y tuvimos oportunidad de conversar con algunos académicos sobre eso. Les dije, no está la palabra peruanidad. No puede ser, etcétera. Para ellos también había sido una sorpresa. En la edición inmediatamente posterior a esa entrega que yo hice del libro, para gran satisfacción mía, aparecía por primera vez la palabra peruanidad. La peruanidad es un sentimiento que no es estático. Nosotros reconocemos que las culturas más antiguas, que Caral, que está considerada como la ciudad más antigua que hay en el continente americano, y todo lo que nos han legado, aparte de nuestros ancestros, que han vivido en el Perú desde tiempo inmemorial. A esa peruanidad hay que agregarle los aportes que llegaron de Europa, principalmente de España. Como no es un país cerrado a la migración, pues se ha ido aumentando con aportes asiáticos, de la China en primer lugar. La pasión que nosotros tenemos por la comida china, por ejemplo, tiene su origen en esa inmigración que llegó aquí. Posteriormente también japoneses. Y también tenemos un legado africano, que todo condensado es lo que podría considerarse como que forma parte de la peruanidad. En ese artículo que yo escribí mencionaba también otras palabras relacionadas con la voz Perú que no figuran todavía en el diccionario oficial. Y yo espero que algún día se haga justicia, porque cuando uno lee el diccionario encuentra muchas palabras de origen peruano. ¿Y cuáles son esas palabras que mencionas? Palabras de origen peruano. ¿Cuáles? Y que aparecen, por ejemplo, corequenque, esa ave donde sacaban las plumas para hacer la mascaipacha para el Inca, ¿no? Y esa está registrada como tal, como un ecuatorianismo. Es cierto que tenemos un manto común que viene a ser la cultura española en todos los países hispanoamericanos, con sus variantes, por supuesto. Pero en el caso del Ecuador, del Perú, de Bolivia, hay sentimientos que compartimos mucho más, pero que se ponga una palabra que está vinculada con la persona del emperador, del Inca, como un ave, y que eso forma parte de las particularidades de la lengua ecuatoriana. Si ponen Ecuador y Perú, o Perú y Ecuador, yo no protesto, ¿no? Pero algo que ha salido directamente de
de nuestra cultura, partes singulares, ¿no? Eso es realmente inadmisible. De peruanismos, el Perú tiene relativamente pocas voces registradas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y se habló de la revista Peruanidad, han salido varias, ¿no? La Avenida de la Peruanidad. La Alameda Peruanidad en San Borja. Y ahora esta Alameda de la Peruanidad. Así que mis felicitaciones a la Municipalidad de San Borja por haber dedicado una arteria importante de ese distrito a la peruanidad. Quiero decirte algunas palabras y que tú me contestes brevemente, porque ya tenemos que hacer un corte. Nos queda, entonces, mientras sea más breve la respuesta, vamos a poder tener más preguntas. Retablo ayacuchano. Bueno, la palabra retablo en general es un altar. El retablo ayacuchano se llamó en una época caja de imaginero, y los retablos que hoy día conocemos con ese nombre y que tuvieron su auge en Ayacucho, en Huamanga, es una de las expresiones modernas que tienen una raíz que diría yo está en lo más profundo del Perú profundo. Los retablos vienen de las imágenes, de las cajitas con imágenes que los conquistadores españoles trajeron aquí, considerando que iban a hacer un viaje largo, que no tenían una capilla ni nada, si uno se puede imaginar cómo eran las carabelas, ¿no? No llegaban al tamaño que hay en estas dos habitaciones en donde estamos. Y ahí iban semillas, caballos, vacas y cerdos, ¿no? Era un verdadero hacinamiento de gente. Este es el origen, retomando también las peregrinaciones a Santiago de Compostela, que los romeros llevaban siempre una capillita. Con los años prácticamente se había extinguido la fabricación de los retablos, y fue Joaquín López Antay, que era el último de los retablistas, el que recibe un pedido de una intelectual peruana hace muchos años atrás, Alicia Bustamante, que le pide que haga un retablo. Él lo hace y de ahí viene el resurgir. López Antay, que llegó a tener el Premio Nacional de Cultura, hace los retablos y se vio que tenían mucha demanda. Se revivió esa tradición. Entre los retablos que vemos hoy día y los de López Antay hay una diferencia considerable. Caballo peruano de paso. Sí. Caballo peruano de paso. El caballo peruano de paso es un caballo indudablemente de origen berebere, o sea, del norte de África. Fue traído aquí por los españoles. Y ese caballo tiene características muy especiales por el andar que tiene. El amblaje. Y Chabuca Granda ha hecho precisamente una canción muy bonita, ¿no? Donde habla de los caballos de paso. Y dice, tú, mi tierra, que eres blanda, le diste extraño andar, ¿no? Y es verdad, porque ver un caballito que va haciendo esos pasos, ¿no? Y si se pone música, que llegan a bailar la marinera y otras canciones, pues es algo muy peruano también. La última, porque ya nos ha ganado el tiempo, tan interesante, eso es para hablar horas, no nos cansaríamos. Volviendo a Ayacucho, el pan de chapla ayacuchano. Sí, ese es un pan que entiendo también que lo hacen en algunas regiones de Cusco. Ese es un pan típico ayacuchano muy rico. Uno de los panes más ricos que yo he comido en mi vida es ese.
y ojalá que se mantenga por muchos años más, porque la última vez que yo fui a Ayacucho no era tan fácil conseguirlo. Y siempre los turistas que iban ahí, ¿no?, pedían ese pan, sobre todo para el desayuno. Pero de cualquier manera, es una de las expresiones culturales que tenemos que defender y mantener. Pero es un pan árabe, ¿no? Tiene algún parecido con el pan árabe, ¿no?, que sí se ha popularizado últimamente aquí en el Perú, porque lo venden prácticamente listo y es un pan muy rico también, ¿no? Para algunos no tiene mucho sabor, pero depende de con qué se combine. Tengo que hacer una última pregunta. Lo que hemos comentado, retablo ayacuchano, caballo peruano de paso, el pan de chapla, no hemos hablado del pisco, todos estos elementos, la música, las mulizas del Valle del Mantaro, son un sentimiento que significan peruanidad. Para mí sí, por supuesto. Son expresiones que hoy día en el lenguaje de la UNESCO conoce como patrimonio inmaterial, ¿no? O sea, se diferencia del patrimonio físico, podría ser ruinas de construcciones de varios siglos atrás, pero también la peruanidad es algo que está vivo y que va cambiando. No es cuestión de que se diga esto tiene que mantenerse como si fuera una pieza de un museo, y no, eso está completamente vivo, la fabricación de ese pan que mencionábamos hace unos minutos. Y aquí en el Perú hay muchas variedades de pan que son desconocidas por la mayoría de los peruanos. Y esto además resulta preocupante porque la mayoría de los habitantes de Lima tienen ancestros provincianos. Es decir, Lima podría ser el centro de todas esas expresiones culturales. Sin embargo, no es así. De acuerdo con el último censo, por ejemplo, el idioma quechua ha aumentado en el número de hablantes. Pero cuando yo pregunto a la gente, ¿eres del Cusco, hablas quechua?, la gente joven me dice no. Y tus padres, ellos sí hablaban, ¿no?, cuando no querían que yo y mis hermanos aprendiéramos quechua, ¿no? Y eso también hay que decirlo con claridad, eso es lo que se llama también un genocidio cultural a la lengua, ¿no? Yo no hubiera podido hacer mi diccionario de peronismos del cual hemos hablado en esta grata conversación si no hubiera estudiado quechua en la universidad. No me pidan que lo hable ahora porque el Inca Garcilaso de la Vega, en su libro La conquista de la Florida por el adelantado Hernando de Soto, dice, hace más de 50 años que no tengo con quién hablar quechua y ahora ya no puedo articular una sola frase, ¿no? Pero felizmente cuando oigo hablar quechua lo llego a entender, ¿no? Pero he perdido toda esa fluidez que solamente se puede mantener cuando se practica una lengua, ¿no? Qué orgullo, Juan. Cuando yo trabajé una época en el Paraguay, todos los paraguayos hablaban guaraní porque en los colegios les enseñaban el guaraní. Los guaraníes, una gran cultura, pero creo que acá desarrollamos, con respeto a mis amigos paraguayos, una mayor pluriculturalidad, muchas más culturas, ¿no? Y muchas veces no nos sentimos orgullosos de todo este bagaje histórico, sí, fabuloso que tenemos. Realmente ha sido un gusto estar con el embajador Juan Álvarez Vita y sentirnos cada vez más peruanos. ¡Viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! Gracias. Y muchas por gracias. Muchos años más.